En este domingo séptimo después de Pentecostés, escuchamos cómo los dos ciegos seguían por el camino a Jesús mientras se dirigía a la casa donde moraba. Dice, una vez y llegados a la casa, después de estar siguiendo a tientas, dos ciegos, sufriendo, iban detrás de la multitud, habían oído que pasó Jesús, lo seguían como podían y llegaron hasta la casa donde estaba. Jesús ahí los recibe y dice, ¿realmente ustedes creen que yo puedo hacer lo que están pidiendo? Sí, creemos. Obviamente que estos ciegos pidiendo piedad estaban pidiendo ser curados de la ceguera. No estaban pidiendo sencillamente una ayuda, sino un milagro, algo que solamente Dios puede realizar, algo que supera la capacidad del hombre. Señor, sí creemos que tú puedes, le dicen concretamente. Al punto el Señor los bendice y ellos recuperan la vista y les dice, no digan nada. Esto no digan nada. No era el momento en el cual el Señor tenía que hacer difundir sus obras, sino le dijo, no digan nada por ahora. Pero ellos salieron inmediatamente a proclamarlo por todos lados. Todo el mundo se enteró que habían sido ciegos y que en su alegría ahora ya podían ver. Lo mismo pasó con un mudo que le fueron a presentar inmediatamente y él expulsó un espíritu para que pudiera, porque en este caso era alguien que estaba padeciendo una influencia maligna. Entonces, al ser liberado, se liberó su lengua, pudo hablar y todos se maravillaban de esto. Ahora tenemos no solamente a estos que escuchan a Jesús y reconocen en él la fuente de la salvación, le dicen Señor, lo tratan de Dios, ¿sí? Señor, de ti viene, sino que también tenemos aquellos que al ver las maravillas, ya no las escuchan, sino que las ven, alaban a Dios. Y tenemos otros que al ver esas maravillas, blasfeman. Echa los demonios con el poder de Satanás. Es decir, es un diablo disfrazado de diablo. Es así como miran a Jesús después de hacer los milagros que hace y después de dar las enseñanzas que da. ¿Qué es lo que entusiasma y endulza los oídos de los ciegos? Que entusiasma y endulza los ojos de los que ven estas cosas y que amarga el corazón de los fariseos. ¿Lo que hace Jesús, ese poder, o es lo que dijo Jesús que toca sus intereses? Que cuestiona y que reprende por un apego exterior a la ley, por podemos decir, una transformación del pacto con Dios en un modo de beneficiarse personalmente. Aquí vemos desvalidos que de unos con solo oír, ahí viene Jesús, lo vamos a seguir. ¿Pueden imaginarse que alguno de nosotros privados de la vista trate de seguir a alguien sencillamente por la voz? ¿Cuántos tropiezos habrán sufrido estos dos pobres ciegos? Cómo además los caminos de aquel entonces dejaban bastante que desear. Sin embargo, estos dos se tenían el uno al otro para seguir por ese rumor hasta donde Jesús moraba. Jesús estaba en esa casa. Y es Jesús el que se acerca al ver la fe de ellos. No porque el solo hecho de que a uno le falte la vista, a uno le consigue el milagro, sino que la fe con la que aceptaron en su corazón al Señor, habiendo oído de Él solamente. Ya sabemos que la fe primero entra por el oído. Esa fe movió su corazón a entregarse totalmente a Dios, a disposición de Él, y dejar que Él obrara como quisiera. Pero tenían un pedido muy concreto: ayúdanos, Hijo de David. Los ciegos sabían, al llamarle a Jesús Hijo de David, que no estaban sencillamente diciendo un nombre cualquiera, sino que estaban diciendo uno de los nombres del Mesías. Eran ciegos, pero no eran brutos. Eran ciegos, pero no eran desatentos. Eran ciegos, pero no eran ajenos a la esperanza en Dios.
Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos eran parte del pueblo que esperaba concretamente ese alguien que venía a traer todas estas maravillas, la redención, la abundancia, la gracia, todo lo maravilloso que puede venir de Dios. Ellos lo sabían porque lo habían aprendido, lo habían oído de otros, habían guardado en su corazón esto, de manera que cuando escucharon la voz de Jesús reconocieron en él al Hijo de David, que es una de las maneras, el descendiente del rey David, que habría de venir. Ellos aguardaron en medio de su ceguera, de sus sufrimientos, de sus dificultades, y cuando ni bien supieron para dónde se escuchaba esa voz, la siguieron hasta el final. Cuando fueron despedidos podían ver con los ojos, pero lo que sobre todo les había pasado es que Dios había cumplido esa esperanza que había sembrado en el corazón. Había sembrado esa esperanza, que no era una esperanza cualquiera, una sencilla esperanza de librarse de lo difícil, sino de ver cumplido aquello que Dios prometió a su pueblo. Por el contrario, aquellos que sí estaban instruidos, más que instruidos, para esperar a este hijo de David, no veían en sus obras otra cosa que un tropiezo. Y aquí es donde nosotros estamos, podemos decir, en este dilema. ¿Cómo es que si los ciegos tenían tan poco de que aferrarse a Jesús, llegaron a realmente recibirlo? Y por otra parte, ¿cómo es que estos, teniendo tanta ciencia, tantas cosas, teniendo la vista, los asistían todos los dones, pudieron cerrar su corazón al mismo Salvador? Y aquí es donde nuestro corazón se estremece. Podríamos estar en el medio junto con estos que ven a los ciegos, que le acercan al mudo, que se alegran y ven de golpe a los fariseos que lo están negando, que están hablando mal de Jesús. El punto es que tenemos que hacer una elección. A veces, cuando vemos las cosas, también tenemos que ir a lo profundo, discernir en nuestro corazón, si vamos a dejarnos persuadir por la verdad o si vamos a querer imponer nosotros a la realidad, a la verdad, a las cosas, nuestro filtro, nuestro lente teñido de un determinado color, de una determinada manera, de algo que nos quiera complacer. Porque para poder verlo a Jesús tenemos que hacer a un costado muchas de esas cosas que a nosotros nos gustan, nos parecen, de alguna manera nos halagan o nos ponen, digamos así, en el centro. Aquí se trata de ponerse en camino hacia otro. Si yo me quedo en el centro y espero que Jesús venga a completar lo que a mí me parece que tiene que hacer, voy a ponerme en la fila de los fariseos. En cambio, el camino que emprenden los ciegos es un camino podemos decir, humanamente es absurdo. Es escuchar, pero en el corazón comprender que esa es la palabra que me va a traer la salvación. Los demás no lo van a entender. Los demás no lo van a acompañar. No va a ser ni siquiera algo por lo cual nos alaben. Y muchas veces, cuando Dios hace grandezas en nuestra vida, si nos ponemos en este camino que emprendieron los ciegos, va a haber alguno que diga, eso no es un milagro, es una obra del diablo. Por lo tanto, lo que nosotros somos, o lo que no somos, es delante de Dios, delante de los hombres, delante de los demás. Nadie tiene la posibilidad de conocer lo que realmente somos. Es Dios el que nos conoce. Y es Él el que realmente nos está pidiendo permiso para entrar en nuestro corazón. ¿Creen alguno de ustedes que yo soy capaz, dice Jesús, de hacer eso que están pidiendo? Ese silencio, antes de decir, sí, Señor, lo creemos, es justamente este discernimiento. Ponerlo frente a la presencia de Dios y saber que Él, el Jesús, nos trae todo lo que necesitamos. Y que Él es capaz de hacer todo lo que es necesario para que nos salvemos y para que vivamos en esa gracia, en esa abundancia, en esa alegría, en la salvación. Por eso, queridos hermanos, espiritualmente hoy estamos frente a Jesús
Y Él nos hace esa pregunta. Desechemos el espíritu de hipocresía de los fariseos que buscan torcer los hechos de Dios para no verlos, para justificarse a sí mismos, para tratar de tapar las palabras de Jesús con que los señala, que son también objeto de penitencia, que también deben, como todos, ponerse en la fila de los pecadores pidiendo perdón, porque el Señor es rico en misericordia, pero se resiste a los soberbios y los mira de lejos. Que la Santísima Madre de Dios nos cubra con su manto. Amén.